Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Pues Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. nadie te ama como yo. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Los saludo con el gozo inmenso de poder recibirlos en esta mañana para que juntos crezcamos en nuestra santa fe cristiana católica. Que en este tiempo en el que estamos casi terminando este año, no solo de forma civil, sino también, y más importante aún, en nuestra forma litúrgica. Estamos casi al final de nuestro año litúrgico. La gracia del Señor sigue llenando nuestros corazones a través de su santa palabra, a través de su presencia en la Eucaristía, a través de la fe que la vivimos en comunidad, en la gran familia de Dios que es la Iglesia. Pues como gran familia de Dios que somos, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo en tu vida y en la mía, en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestra comunidad eclesial, de nuestra Iglesia. Y para eso decimos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tú poder de la diestra paternal, tú promesa magnífica del Padre, que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz ilumina los sentidos, los afectos inflama con tu amor. Con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo. Danos pronto tu paz. Siendo tú nuestra guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti del uno y otro Santo Espíritu, para siempre tener. A Dios Padre, alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para seguir en esta alabanza y en esta súplica al Espíritu Santo, vamos a participar de una hermosa canción que invoca al Espíritu Santo de una manera muy festiva, muy alegre, perfecta para comenzar este domingo que nos regala el Señor con la gracia y el amor del Espíritu Santo que se derrama incesantemente en nuestros corazones. Quisiera sentir el fuego de mi Cristo, quisiera sentir el fuego del Señor, quisiera sentir el fuego de mi Cristo, quisiera sentir el fuego del Señor. Lléname
decíamos al inicio en la oración, estamos casi terminando ya el tiempo litúrgico y también el año litúrgico que cierra este 2020 para dar inicio al año litúrgico del 2021. Y el evangelio que meditamos para este domingo 33 del tiempo ordinario lo tomamos de San Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste. Aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, aquí tienes otros 2, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estos últimos pasajes del Evangelio tenemos una característica especial que está presente en cada uno de los 3 años litúrgicos que se consideran cíclicamente en nuestra iglesia en la celebración de la Santa Eucaristía. 3 años litúrgicos significa que la iglesia tiene un sistema de rotación en torno a la palabra de Dios de 3 años cíclicos o de 3 ciclos: el ciclo A, el ciclo B y el ciclo C. En este año 2020 estamos en el ciclo A, meditando todas las lecturas que de la palabra de Dios la Santa Iglesia toma para que en las celebraciones de la Santa Misa de todo el año nosotros tengamos la posibilidad de meditar en esas páginas sagradas que contienen para nosotros el mensaje de salvación revelado por Dios. Y tanto en el año A como en el año B, así también como en el año C, al finalizar estos ciclos litúrgicos o años litúrgicos, la Iglesia nos pone el tema de reflexión que ya en las Sagradas Escrituras está presente de manera especial en la literatura apocalíptica de Daniel y también en el libro del Apocalipsis, así también como en pasajes específicos de los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marco y Lucas, como reflexiones de lo que va a ocurrir
al final de los tiempos. Esta temática en las Sagradas Escrituras se conoce como el mensaje escatológico o como el discurso escatológico, bien sea de Jesús en los evangelios sinópticos o bien sea también a través de la lectura apocalíptica, del género literario apocalíptico que encontramos en el profeta Daniel y a través del apóstol San Juan en el libro del Apocalipsis. Y todos estos temas que se refieren a la escatología o a lo que ocurrirá al final de los tiempos se relaciona en torno con el triunfo de Dios sobre el pecado, sobre el mal, sobre la muerte. Este discurso escatológico en el corazón de muchas personas suele producir mucho temor y de eso se valen las sectas protestantes para causar tanto pavor, tanto terror en el corazón de las personas a las que supuestamente evangelizan, les predican la palabra de Dios, y es por el miedo al infierno, a la condenación, es por el miedo a la segunda venida de Cristo que todas estas personas, muchas de las cuales son católicas o eran católicas y que abandonan con tanta facilidad la Iglesia Católica, terminan pues en el interior de estas sectas protestantes, no movidas por el amor a Dios, sino por el temor al castigo divino. Pero en lugar de inspirar mucho miedo y mucho terror, todas estas lecturas de la Sagrada Escritura que pertenecen a este género escatológico o apocalíptico, lo que hacen es sembrar en nuestro corazón mucha esperanza, despertar, eso sí, nuestras conciencias para que no permanezcamos adormecidos, sino para que estemos conscientes de una realidad fundamental, que nuestra vida en este mundo es pasajera, que un día vamos a morir, que un día le vamos a dar cuentas al Señor de nuestra vida, pero con la esperanza cristiana que la misma fe en nuestro Señor siembra en nuestros corazones, porque confiamos plenamente en la misericordia de Dios y por eso constantemente estamos luchando contra el pecado, tratando de resistir a las tentaciones, tratando de cumplir la voluntad de Dios, teniendo a Dios en el centro de nuestra vida, viviendo nuestra fe a través de la Santa Eucaristía, de la confesión constante, de la práctica de las obras de caridad, de la meditación en las Sagradas Escrituras, de la oración constante a nuestro Dios, del buen ejemplo, del buen testimonio que como cristianos estamos llamados a dar. Viviendo de esa manera, no hay razón para tener miedo y para que se siembre en nuestro corazón el terror que los pastores protestantes quieren poner en sus seguidores. Viviendo nuestra fe de esa manera, no podemos sino tener confianza en la misericordia de Dios y tener, por tanto, la esperanza sembrada en nuestro corazón, aguardando el retorno del Señor. Pues es en ese contexto de la escatología, es en torno a ese tema, en relación con aquellas cosas que van a suceder al final, no solamente de nuestra vida personal, cuando al morir vamos a ser juzgados por Dios, y bien sea que nos encontremos en la gracia de Dios para pasar directamente al cielo, o que aquellos que no se prepararon, que no tuvieron a Dios en el centro de su vida y que no vivieron su fe, encuentran el castigo eterno en el infierno, o bien sea que aquellos que habiendo muerto en estado de gracia, necesitaban purificar parte de su vida espiritual y de su vida moral para que sus almas ya sin mancha puedan pasar al cielo, sean enviados entonces temporalmente al purgatorio. Tema este que está en las Sagradas Escrituras y que los protestantes niegan porque no encuentran la palabra purgatorio en la Biblia, y eso es razón suficiente entonces para que nieguen la doctrina bíblica del purgatorio. Por el solo hecho de que la palabra no está en la Biblia, desconocen que la doctrina sí está en las Sagradas Escrituras, como ya meditamos hace un tiempo atrás. Pues en orden a esas realidades escatológicas que van a suceder en torno a nuestra vida personal y también en torno a la humanidad entera, porque todos nosotros, como nos lo decía el Evangelio de hoy, vamos a ser llamados para dar cuenta al Señor. En torno a este tema entonces es que se nos presenta el Evangelio el día de hoy. Y el Señor nos está diciendo a través de esta parábola que tú y yo no somos dueños de los bienes que poseemos,
no somos dueños de nuestra vida, somos solamente administradores. Lo que somos y tenemos lo hemos recibido de Dios, pero no para que nosotros nos adueñemos de todas estas cosas, de nuestro propio ser, de nuestra propia vida, sino como administradores. Y lo que se busca en un administrador es que sea fiel. Nosotros somos esos servidores de confianza de los que habla Jesús en esta parábola el día de hoy. A nosotros Dios nos ha confiado los talentos. ¿Qué son los talentos? Los talentos son los bienes, los dones, los carismas, las habilidades, las bendiciones que Dios nos ha dado, que incluyen también las cosas materiales que Dios ha distribuido entre todos nosotros según nuestra capacidad. Nadie nos conoce mejor que Dios. Él nos diseñó, Él nos creó. Somos la obra de sus manos. Él sabe la capacidad que cada uno de nosotros tiene. Pues en torno a esa capacidad nuestra es que Dios nos ha distribuido los talentos. Pero los talentos han sido dados por Dios para cada uno de nosotros, para que los utilicemos en el servicio a nuestros hermanos, en la expansión del reino de Dios, y para que nuestra vida la pongamos también enriquecida con todas estas gracias y dones de Dios, y que a través de todas estas cosas nosotros alcancemos la santidad, que es la meta fundamental de nosotros todos como seres humanos, como cristianos de manera especial. Lo que tú tienes, hermano, lo que tú tienes, hermana, lo que tú sabes, lo que tú conoces, lo que tú posees, todo ha sido dado de parte de Dios para ti, no para que te adueñes de todas esas cosas, sino para que las pongas al servicio de Dios a través del servicio a nuestros hermanos y hermanas que tienen necesidad, aquellos a los que nosotros podemos servir. Al final de nuestra vida vamos a ser juzgados entonces en torno a lo que hayamos hecho con esos talentos, dones, habilidades, capacidades, carismas que recibimos de Dios, en torno a las cosas materiales que también se nos confiaron, porque como administradores estábamos llamados a darles un buen uso, no a acumularlos, llenándonos nosotros con avaricia y con codicia, sino con generosidad y con solidaridad, distribuirlos entre las personas necesitadas y ser capaces nosotros de ganarnos entonces un tesoro en el cielo y no aquí en la tierra. Al final entonces Dios nos va a pedir cuenta de nuestra vida, de lo buenos o malos administradores que hayamos sido, y vamos a recibir nuestra recompensa o nuestro castigo. Que este mensaje de la palabra de Dios hoy anime nuestra conciencia para el cumplimiento de la voluntad de Dios, que no nos quedemos apegados a las cosas de este mundo, que son simplemente medios a través de los cuales Dios quiere que alcancemos el fin último de nuestra vida, que es la salvación, la vida eterna. Que podamos nosotros como familia de Dios dar testimonio de vida cristiana a través de la generosidad y caridad cristianas, para que de esa manera nos parezcamos cada vez más a Jesucristo y que podamos recibir al final de nuestra vida aquella palabra tan hermosa, llena de alegría y de esperanza que nos da el Señor, cuando aquellos que son encontrados dignos de sí por haber sido buenos administradores de los bienes de Dios, podamos nosotros también recibir estas palabras del Señor. Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Amén. La semana pasada, hermanas y hermanos, terminábamos esta catequesis en torno a la cual nosotros respondíamos a la pregunta y tratábamos de resolver la confusión que han sembrado los hermanitos protestantes en el corazón de muchos católicos más mal formados en torno al tema de la salvación, cuando al preguntar los hermanitos protestantes quién nos salva, si Cristo o la Iglesia, crean una oposición entre Cristo y su Iglesia sin caer en la cuenta o sin aceptar, porque no les conviene, que Cristo y su Iglesia son una sola cosa y que quien nos salva definitivamente es Cristo, porque ya lo dice el Sagrado Libro en pasajes como
Hechos capítulo 4, versículo 12, que no hay otro nombre por el cual nosotros podamos ser salvados, sino por el nombre de Jesús. Claro que somos salvados por Jesús, pero Cristo, el Señor Jesús, nos salva a través de su iglesia. Pero los hermanitos protestantes no quieren pues aceptar esta realidad porque no les conviene, porque se les acaba su negocio, porque ellos fundan sus changarritos, sus secticas protestantes, sus iglesitas piratas para beneficiarse económicamente de todas estas cosas que piden, que exigen, a través de las cuales extorsionan a sus seguidores, ofreciéndoles una salvación pirata. Pues como parte de ese tema y como complemento también de ese tema, encontré un artículo muy interesante que quiero compartir con ustedes, que es de un hermano apologeta de nombre Pedro Salvador, de México, y que nos permite meditar en torno a las cosas que los católicos que se hicieron protestantes pierden en su vida de fe, en su vida cristiana, cuando se alejan de la iglesia verdadera, de la iglesia católica, para empezar a podrirse en el interior de estas sectas protestantes que tristemente les van carcomiendo su conciencia y que les van matando la fe. Porque una de las características fundamentales de quienes están en las sectas es que pasan de una secta a otra con mucha facilidad, movidos por su ignorancia y también por su conveniencia, por su mediocridad. Pasan de una secta a otra buscando lo que quieren ellos encontrar, que les hablen bonito, que hagan milagros, que sientan bonito, todas estas cosas que en realidad no constituyen a un verdadero cristiano, y por eso entonces se van perdiendo. Y como todas las sectas son de origen humano, es decir, no son la iglesia divina de Cristo, que la fundó sobre hombres, pero que es divina y es también humana, sino que son iglesias humanas, grupos bíblicos humanos, que están todos ellos inspirados no por el Espíritu Santo, sino por el espíritu del mal. Es por esa razón que los hermanos que, siendo católicos, se alejaron de la iglesia verdadera, de la iglesia católica, y terminaron pues en el interior de estos grupos, no encuentran allí lo que necesitan y van pasando de una a otra y terminan finalmente perdiendo su fe. Pues este hermano Pedro Sembrador nos permite reflexionar en torno a cuáles son las cosas que esos hermanitos católicos que fueron católicos un día son ahora protestantes, y qué es lo que pierden ellos al haberse hecho protestantes y al haberse alejado de la iglesia católica, el haber dejado de ser cristianos para convertirse en protestantes. Y dice este hermano Pedro Sembrador que es tanto lo que pierde un católico que se hace protestante, que apenas si podemos dejar consignada una mínima parte de esto en la reflexión pues que él nos ofrece. Empecemos por llamar la atención hacia la pérdida más concreta, la más clara, la más fácil de entender, pues basta con tener buena intención y un mínimo conocimiento del cristianismo y de la Biblia para darse cuenta de cuán grande es lo que pierde un católico al hacerse protestante y perder los sacramentos, que son el oro de la religión de Cristo. Esos 7 auxilios sagrados que Él nos dejó para darnos su santidad y que pudiéramos llevar a la práctica su santa doctrina, para que pudiéramos ser buenos, para que pudiéramos ser santos, no tan solo con una bondad natural, sino sobrenatural, para que pudiéramos justamente llegar a ser santos. Bien podemos decir que es por no haber entendido lo que son los sacramentos, así también como su excelencia, la gran necesidad que de ellos tenemos para poder seguir la moral de Cristo, que hay católicos de buena fe que se hicieron protestantes. Ellos saben que nuestro Señor Jesucristo dijo: sin mí nada pueden hacer, como lo encontramos en Juan 15:5, y que con su ayuda todo lo podemos, como dice San Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no saben ellos, no se han dado cuenta de que son los sacramentos el medio de que se valió Dios nuestro Señor para confortarnos, para que estemos con Él, para ayudarnos a ser buenos, para ayudarnos a alcanzar la santidad. ¿Qué nos dan los sacramentos? Los sacramentos nos dan la santidad de Cristo,
Ellos conservan e incrementan en el cristiano la gracia, es decir, ese don divino del que nuestro Señor Jesucristo nos dijo es como un manantial de agua viva que emana sin cesar dentro de quien la posee hasta la vida eterna, como lo encontramos en Juan 4:14, y cuya excelencia desconocen los católicos que abandonan su religión cristiana católica, su religión cristiana verdadera. Nuestro Señor Jesucristo, para auxiliarnos, instituyó 7 sacramentos, porque nuestra alma, como nuestro cuerpo, tiene 7 diferentes necesidades. ¿Cuáles son estas? Nacer, crecer, alimentarse, recibir las medicinas, la vida en familia, contar con autoridades que nos gobiernen y con auxilios especiales a la hora de nuestra muerte. Los 7 sacramentos benefician directamente nuestra alma. Por el sacramento del bautismo nacemos a la vida cristiana, a la vida de la gracia. Es especial meditar en este pasaje de Mateo 28:19, donde está diciéndole Jesús a sus apóstoles cuando los manda a bautizar: vayan y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. La confirmación, el sacramento de la confirmación, fortalece en la fe al cristiano. Y eso lo encontramos en pasajes como Hechos capítulo 8, versículos del 14 al 17. Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo. Únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Esa acción del Espíritu Santo en el corazón de la persona que ya ha sido bautizada confirma la fe, las gracias espirituales que el Espíritu Santo trae consigo en la persona que ya fue bautizada. La Eucaristía, por supuesto, que es el sacramento principal de nuestra fe, alimenta y sostiene la vida espiritual del cristiano y le ofrece el alimento espiritual que conduce a la vida eterna. Y como lo encontramos en ese capítulo 6 del Evangelio de San Juan, de manera especial comenzando en el versículo 28 en adelante hasta el versículo 60, todo ese discurso de Jesús en el que se presenta a él una y otra vez como el pan vivo bajado del cielo. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Todos estos pasajes hermosísimos, supremamente claros y elocuentes, que están en ese capítulo 6 del Evangelio de San Juan y que solamente los hermanos protestantes niegan, por más que está en sus propias Biblias, niegan para no recibir el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, que les daría la vida eterna. El sacramento de la reconciliación, que nos sana en caso de enfermedad, de la enfermedad más grande y más peligrosa, la enfermedad más mortal que podemos sufrir, que es el pecado mortal. Como lo encontramos en Juan 20, 22 al 23, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes ustedes se los retengan, les quedan retenidos. El sacramento del matrimonio, que santifica la vida de pareja y la vida de la familia. Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. El sacramento del orden sacerdotal, a través del cual Dios mismo proporciona a la iglesia el gobierno espiritual que le es necesario. En esta jerarquía que estaba ya presente en el grupo de los 12 apóstoles, cuando llama a Dios de manera singular a Pedro para que sea la roca sobre la cual Cristo mismo va a fundar su iglesia, y que tiene como los apóstoles más cercanos a Santiago
y a Juan. Y por supuesto, la otra cantidad de apóstoles que están allí acompañando a Jesús permanentemente y que son elegidos, escogidos por el mismo Jesús, que no se autoproclaman a sí mismos apóstoles, como sí lo suelen hacer muchísimo los pastores protestantes en estas congregaciones piratas en las que predican el evangelio sin haber sido ellos llamados, elegidos por Dios, y por eso los títulos se los dan a sí mismos sin que nadie los haya consagrado, sin que nadie les haya impuesto las manos, sin que nadie les haya dado a través de la imposición de las manos el don del Espíritu Santo en la sucesión apostólica. Esta jerarquía que solo está presente en la Iglesia Católica, que tiene al Papa como el representante de Cristo en la tierra, como el vicario de Cristo, y que después del Papa tiene a los cardenales, a los obispos, a nosotros los sacerdotes y a los diáconos, quienes constituimos así la jerarquía en la Iglesia de Cristo, jerarquía esta que está presente en las Sagradas Escrituras y que solo se vive plenamente en la Santa Iglesia Católica. Y finalmente el sacramento de la unción de los enfermos, que le proporciona todos los auxilios espirituales que necesita el cristiano en caso de muerte, cuando ya se acerca su muerte y que necesita prepararse el cristiano a bien morir. Los pastores protestantes niegan los sacramentos porque no tienen el poder divino para administrarlos. Hay por tanto una serie de males que sufren aquellos que no tienen los sacramentos, males que se provocan en la vida del cristiano cuando no está cerca de los sacramentos, que son el medio de salvación que Dios mismo ha establecido en su iglesia. Los católicos que se han hecho protestantes no se han dado cuenta de la pérdida tan grande que para ellos ha significado no tener sacramentos, sobre todo el de la reconciliación y el de la Sagrada Eucaristía, que tanto nos santifican. Es por no tener estos sacramentos que ellos no entienden la santidad, que en vez de trabajar para alcanzarla, distraen su atención de lo que a este fin tiene verdadera importancia, con cosas muy insignificantes, con pequeñeces que no tienen ninguna importancia. Se asemejan a los fariseos cuya conducta Cristo reprobó, diciéndoles que colaban el mosquito del agua que van a beber, pero se tragaban el camello. Mateo 23:34. Los católicos que se han hecho protestantes han cambiado su culto sobrenatural y bíblico por un culto simplemente natural, inventado por hombres. En efecto, el hecho más importante en la vida de nuestro Señor Jesucristo es, sin lugar a duda, el sacrificio del Calvario, que ofreció al Eterno Padre la víspera de su pasión en la última cena que celebró con sus apóstoles, en la que instituyó la Sagrada Eucaristía, dándoles la orden y con esto el poder sacerdotal para que pudieran ellos también seguir celebrando este sacramento, cuando les dice a sus apóstoles: hagan esto en memoria mía. Lucas 22:19. Y obedeciendo esta orden de nuestro Señor, ha hecho la Iglesia Católica de todo esto su culto sobrenatural en la ceremonia llamada en los tiempos apostólicos la fracción del pan, que así la encontramos en la Santa Biblia, o los sagrados misterios. También un tema y un concepto muy común en la teología de San Pablo, en la Santa Biblia, y que ahorita llamamos la Santa Misa o la Eucaristía, la que solo pueden celebrar los sacerdotes católicos, pues solo ellos, nosotros, hemos recibido y heredado el poder sobrenatural que nuestro Señor Jesucristo confirió a sus apóstoles. En cambio, el culto protestante es un culto natural, pues consiste principalmente en cantar a Dios himnos y en saltar, en brincar, en desmayarse, en supuestamente descansar en el espíritu cuando se desploman simplemente, como lo hacen todos aquellos que están en las sectas protestantes. Culto muy parecido a lo que ya hacen personas de otras religiones no cristianas, como los mahometanos, los budistas, los judíos y los miembros de cualquier otra religión simplemente natural. Los que se alejaron de la Iglesia Católica y se hicieron protestantes han perdido también el auxilio de nuestra Madre María,
la Virgen Santísima. Una prueba irrecusable del gran poder intercesor de María, nuestra Madre Santísima, de la solicitud que ella tiene para ayudarnos en nuestras necesidades, lo tenemos en la propia Biblia protestante, en Juan capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 11, donde se nos narra el episodio de las bodas de Caná, cuando esta familia que está celebrando la boda tiene la tragedia de que se les acabó el vino, y es entonces cuando recurren a María. No recurren a Jesús, que está allí también con ellos celebrando esa fiesta. Recurren a María. Y Jesús, por más que todavía no ha llegado su hora, realiza el milagro en favor de su mamá, porque su mamá se lo pidió, porque ella intercedió en favor de estas personas que estaban teniendo esta contrariedad, esta dificultad. Pues ese mismo poder intercesor de nuestra Madre María, la Virgen Santísima, es el poder que ellos desprecian cuando, habiendo sido católicos, entran al interior de las sectas protestantes, rechazando así a aquella que ha sido constituida por Cristo, madre también de nosotros todos, de los cristianos católicos. Y este poder intercesor de la Santísima Virgen María lo pierden entonces los católicos que se hacen protestantes. Estos, abusando de la ignorancia de los fieles en el lenguaje de los judíos, quieren desvirtuar esta escena, llamando la atención que nuestro Señor a María en este pasaje y en otros no la llama madre, la llama mujer, pero eso lo hacen ellos en medio del desconocimiento y de la ignorancia que tienen en relación con las Sagradas Escrituras y en relación también con la fe cristiana verdadera. Y han perdido la maternidad de María porque la rechazan. Ellos niegan que el mismo Jesús quiso que nuestra madre, la Virgen Santísima, que era madre de Jesús, fuera también madre nuestra, cuando en la persona de Juan, allá al pie de la cruz, señaló a María no solamente como madre de Juan, sino como madre de todos nosotros los cristianos, allá en Juan capítulo 19, versículo 26. Y a pesar de leer esto en sus propias Biblias, los protestantes no la quieren por madre. Nosotros los cristianos católicos, con Juan, representados por Juan, sí aceptamos a María como nuestra madre. La amamos, la veneramos, la respetamos como respetamos y amamos a nuestra madre terrena, y en ella ponemos también nuestra confianza. Sabemos que ella es el medio que nos lleva a Jesús, de la misma manera que Jesús es el medio que nos lleva al Padre. Cristo nació de la Santísima Virgen María y se convirtió entonces María en el medio a través del cual Dios nos mandó nuestro Salvador, a Jesucristo nuestro Señor. Pues de la misma manera que dice Jesús en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, es decir, Jesús es el camino para llegar al Padre, pero María es el camino para llegar a Jesús. Por eso nosotros en esta mañana vamos también a honrar a nuestra Madre Santísima a través de esta canción que la vamos a convertir con nuestra fe y con nuestro cariño filial, siendo hijos de María, la vamos a convertir en una oración de alabanza para ella. Te quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz. En cada pedacito de este pan completo estás y así te das. Estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par.
años atrás a tus amigos invitaste a cenar y ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el pan y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar y abrirte mi corazón, así de par en par eres mi mejor amigo. Me vuelves a salvar, como lo hiciste en la cruz. En cada misa tú repites tu sacrificio. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par eres mi mejor amigo. Jesús. Habiendo dicho entonces cómo es de importante en nuestra vida cristiana la presencia de nuestra Madre, la Virgen Santísima, seguimos meditando con nuestro hermano Pedro Sembrador en aquellas cosas que los cristianos católicos pierden cuando se han hecho protestantes. Todos aquellos que se han salido de la iglesia y han empezado a militar su supuesta fe cristiana en las sectas protestantes. Como el protestantismo no es una religión sobrenatural, es decir, no es una religión creada por Dios y no es tampoco una religión inspirada por el Espíritu Santo, si se le puede llamar religión pues a esta división enorme que se encuentra en las sectas protestantes, no puede el protestantismo producir santos. Por eso los protestantes atacan a la iglesia, porque reconoce la santidad de hombres y de mujeres que a lo largo de su vida han hecho la voluntad de Dios y que de esa manera han llegado a ser santos. Han participado de la santidad que es atributo de Dios y que por tener a Dios en su vida justamente estas personas han logrado alcanzar. De aquí el odio que tienen los hermanos protestantes por los santos, de manera especial por nuestra Madre, la Virgen Santísima. Y así en relación con este odio por los santos podemos también reconocer en la mayoría de los hermanos protestantes el odio que tienen a todas las cosas santas y de forma especial a las que representan la santidad de Dios o de manera especial de la Santísima Virgen María y de los otros santos. Los protestantes, la mayoría de los protestantes odian las cosas religiosas, las cosas sagradas, odian las imágenes y ellos utilizan la Sagrada Escritura para condenar las imágenes porque piensan que las imágenes son ídolos. Para ellos no está clara la distinción entre imágenes e ídolos, y lo que ellos hacen entonces es considerar que cuando la Sagrada Escritura habla de ídolos, a lo que se está refiriendo entonces es a las imágenes de nosotros, de los católicos. Una de las ideas más comunes que tienen los protestantes en contra de las imágenes es utilizar Éxodo capítulo 20, solamente el versículo 4, para hablar de las imágenes de los católicos como si fueran ídolos. Afirman ellos pues que en los 10 mandamientos Dios condenó las imágenes de nosotros los católicos, cuando no es así. Lo que Dios condenó fue tener otros falsos dioses, tener ídolos, tener falsas divinidades que tomen el lugar de Dios, del único y verdadero Dios que existe, creador de todo lo que nosotros contemplamos en la creación, creador de nuestra propia vida, creador del universo entero. Solo existe un solo Dios, el Dios único y verdadero que existe desde siempre y vive para siempre. Los católicos no creemos en otros dioses. Tenemos un Dios, un solo Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Biblia entonces no prohíbe las imágenes. La Biblia prohíbe los ídolos. Y ya hemos meditado pues en este tema con mucha amplitud en catequesis anteriores.
cómo la iglesia tiene la posibilidad de utilizar las imágenes de la misma manera que el pueblo judío, la fe judía, que era fiel a Dios, por supuesto, utilizaba imágenes en el templo de Jerusalén, antes del templo de Jerusalén, en el tabernáculo, en esta carpa especial que Dios mismo ordenó que Moisés hiciera y que estaba llena de imágenes, tanto en las paredes como en las puertas, así también como en el lugar más sagrado de este espacio en el que Dios se encontraba con Moisés. Habían imágenes, estaban los arcángeles, los querubines, estas representaciones de seres angélicos que Dios mismo había ordenado a Moisés que hiciera. Y cuando ya está el templo de Jerusalén, vemos en muchos pasajes de la Sagrada Escritura que Jesús llega a visitar el templo de Jerusalén y no condena las imágenes que están allí abundantemente representando la gracia de Dios, la presencia de Dios. Jesús condena a aquellos que se están enriqueciendo con la fe, a aquellos que están haciendo de la casa de Dios una cueva de bandidos por vender las cosas sagradas y por relacionar con las cosas de Dios los intereses humanos que les sirve a ellos para enriquecerse, pero Jesús nunca condenó las imágenes. Hay una pregunta en torno entonces a este tema que tenemos que hacer nosotros al final. ¿Los protestantes van a poder salvarse? ¿Es posible que aquellos que se creen ya salvados sean salvados por Dios? ¿Van a poder salvarse los protestantes? Hay una afirmación muy importante que está en las Sagradas Escrituras, expresada pues de forma implícita en muchos pasajes y que se ha tomado en la teología de los padres de la iglesia, que son aquellos discípulos directos de los apóstoles en los primeros siglos de la iglesia, cuando la iglesia era atacada y era perseguida por muchas personas y por muchos movimientos, pues en este tiempo en el que se tenía que defender la fe, así como ahora, los padres de la iglesia se dedicaron a defender justamente la fe cristiana, católica, la fe verdadera, basados en las Sagradas Escrituras. Y hay un dogma que está presente en la iglesia, que es el dogma que se dice en latín, extra ecclesiam nulla salus. Fuera de la iglesia no hay salvación. La enseñanza de la iglesia respecto a esta verdad de fe está resumida en el Catecismo de la Iglesia Católica de la siguiente manera: fuera de la iglesia no hay salvación. Numeral 846. ¿Cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la iglesia? Formulada de modo positivo, significa que toda salvación viene de Cristo, cabeza, por la iglesia, que es su cuerpo. Es decir, como lo decíamos en las pasadas 3 catequesis que abordaban este tema, ¿quién te salva, Cristo o la iglesia? Concluíamos que el que nos salva es Cristo, pero lo hace a través de su iglesia. Es en la iglesia donde Jesús ha dejado establecidos los medios de salvación para todos nosotros. Él es Cristo cabeza, que a nosotros, miembros de su cuerpo, nos salva a través de los sacramentos y de los demás medios de salvación que Dios mismo ha dejado en su iglesia. La iglesia, basada en las Sagradas Escrituras y en la tradición, enseña que nosotros, que somos iglesia peregrina, necesitamos la salvación. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de esa salvación que nosotros necesitamos y que nos ofrece Cristo mismo en su iglesia, en su cuerpo, en nosotros que somos la iglesia, que somos el cuerpo del Señor. Él, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia, en la que entran los hombres por el bautismo como por una puerta. Por eso no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia Católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. Es decir, aquellos que, habiendo estado ya en la iglesia y habiendo reconocido que la iglesia fue fundada por Cristo,
que se hubieran alejado de ella, estaban rechazando la salvación que en la misma iglesia Dios les estaba ofreciendo. En el numeral 847 del Catecismo de la Iglesia Católica se nos dice lo siguiente: esta afirmación de que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación y que aquellos que se alejaron de la Iglesia la rechazan y con ello están rechazando la salvación, esta afirmación no se refiere a los que sin culpa suya no conocen a Cristo y a su Iglesia. Los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Aunque Dios, por caminos conocidos solo por Él, puede llevar a la fe sin la que es imposible agradarle, como dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, a los hombres que ignoran el Evangelio sin culpa propia, corresponde sin embargo a la Iglesia la necesidad y al mismo tiempo el derecho sagrado de evangelizar. La Iglesia por eso tiene lugares de misión en aquellas áreas del planeta donde todavía no conocen a Cristo, porque ya lo dice allá San Pablo en la primera carta que le escribió a Timoteo en el capítulo 2, versículo 4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Basados en pasajes tan importantes como este, la Iglesia está siempre evangelizando, siempre expandiendo el reino de Dios en aquellos lugares y regiones en los que Cristo, el Evangelio, todavía no es conocido. El Papa Inocencio III, en el año 1208, impone a los valdenses una confesión de fe. Creemos de todo corazón y profesamos con nuestros labios una sola iglesia, no la de los herejes, sino la Santa Iglesia Romana, Católica y Apostólica, fuera de la cual creemos que nadie puede salvarse. Así también el Cuarto Concilio Lateranense en el año 1215, en contra de los herejes albigenses, definía: hay una sola Iglesia universal de los fieles, fuera de la cual no se salva absolutamente nadie. Esta afirmación entonces es de la que decimos se basa en las Sagradas Escrituras y en la tradición apostólica de la Iglesia, para reconocer que es en la Iglesia misma donde Dios ha dejado sus medios de salvación y que no podemos nosotros encontrar la salvación fuera de la Iglesia, porque es en la Iglesia donde están esos medios de salvación que han sido dados directamente por Cristo, y Cristo salva a través de su Iglesia. Es a través de los medios que Cristo mismo ha dejado pues en su Iglesia que tú y yo podemos alcanzar la santidad. Y la santidad no consiste en no tener pecado. La santidad consiste en luchar contra el pecado y en dejar que la gracia de Dios actúe en nuestra vida a través de nuestra relación personal y cercana con el Señor. A excepción de la Santísima Virgen María, que nació sin pecado original y que a lo largo de su vida no cometió pecados personales, porque fue preservada por Dios de manera especial para ser la madre del Señor. Por eso es reconocida por las Sagradas Escrituras como llena de gracia. A excepción de ella, todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros necesitamos de la gracia de Dios. Todos nosotros necesitamos alcanzar la santidad luchando contra nuestros pecados, y lo podemos lograr, lo podemos alcanzar. Esa es la meta que nos recordaba la gran solemnidad del inicio de este mes, cuando el 1 de noviembre, teníamos nosotros la solemnidad de todos los santos. Nos recordaba la Iglesia que la santidad no es un privilegio de pocos, sino que es un llamado universal que nos hace Dios para que vivamos todos nosotros la gracia de Dios y que de esa manera podamos alcanzar la santidad independientemente del estado de vida que tengamos, es decir, independiente de que seamos solteros, casados, célibes, consagrados, etcétera. Nosotros todos estamos llamados a la santidad. La santidad es la gran llamada de Dios
para todos nosotros. Los hermanitos protestantes viven la fe que ellos llaman cristiana, fuera de la iglesia. Como nos decía el Catecismo de la Iglesia Católica, si ellos sin culpa han militado en su fe cristiana en estos lugares, en estos grupos, en estas sectas, a los que consideran ellos iglesia verdadera, iglesia del Señor Jesús, no tienen ellos entonces riesgo de salvación si cumplen la voluntad de Dios aún en el interior de estos grupos. Pero aquellos que de manera consciente han abandonado la Iglesia Católica y que la atacan y la critican y de esa manera se convierten en perseguidores no solamente de Cristo, sino también de la Iglesia, esos pobres hermanos y hermanas tienen en riesgo su salvación, por más que el pastor protestante, el pastor de turno, les haya dicho que sí están salvados. La salvación viene de Dios, pero viene de Dios a través de su iglesia, porque Cristo y la iglesia son una sola cosa, y quien persigue a la Iglesia Católica persigue a Cristo mismo. Así lo encontramos en Hechos de los Apóstoles capítulo 9, cuando Cristo se identifica con su iglesia que está siendo perseguida, y cuando sale al encuentro de Saulo, le pregunta a Saulo por lo que está haciendo, diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, pero Cristo y la iglesia son una sola cosa. Es por eso que Cristo se identifica con su iglesia, y los ataques que lanzan las personas en contra de la iglesia son ataques directamente a Cristo, a su persona, porque Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Con esa meditación, hermanas y hermanos, podemos terminar entonces nuestra catequesis del día de hoy, y los invito a ustedes, católicos, a que amen muchísimo su iglesia, que defiendan su fe cristiana católica, que la practiquen su fe cristiana católica, para que de esa manera atraigan a muchas personas al interior de la iglesia de Jesús, y que todos nosotros aseguremos entonces la salvación que Dios tiene para nosotros. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Feliz semana. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.